muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba este característico saludo pastoral de cada semana de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general de las iglesias del Ministerio Tinajas, emitiendo desde aquí, en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano en diferentes partes del planeta. Saludamos como siempre a todos nuestros seguidores y les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el segundo programa de la serie de Romanos capítulo 11 que hemos iniciado la semana pasada. En el mensaje anterior dimos inicio al estudio de los 6 primeros versículos del capítulo y hoy estudiaremos los versículos del 7 al 12. Como siempre, haremos nuestro estudio de hoy de forma expositiva para su mejor comprensión y para poder extraer las mejores riquezas de esta parte de la palabra de Dios. La palabra de Dios es tremendamente rica y abundante, estimado oyente, y en determinados lugares es inacabable. Por eso el mejor método de estudio es el método expositivo, porque el método minero expositivo, como ya hemos dicho, es exponer el análisis verso a verso, frase a frase, o incluso casi palabra por palabra del texto bíblico, para aprender, extraer y disfrutar de lo que Dios deja escondido en las profundidades coralinas de la palabra de Dios. Debemos ser mineros, debemos ser laboriosos, debemos ser buceadores en el mar de la palabra de Dios, porque las joyas, el coral y la riqueza bíblica no está en la cómoda y simple superficialidad de la lectura bíblica, no, sino que Dios ha diseñado que su riqueza esté en la profundidad y para llegar ahí hay que esforzarse. Los calvinistas reformados presumen de ser los mejores expositores de la palabra de Dios y presumen también de ser los que más usan el método expositivo, pero incluso algo tan precioso como es el método expositivo, si se mancha con el veneno de la eisegesis, eso hace que el método expositivo se convierta en un medio para manipular a la gente y condenar a la gente como hacen los calvinistas con este método. Así como una herramienta de la vida cotidiana puede ser muy buena o muy mala según se use, de la misma manera, estimado oyente, así con los calvinistas y con el método expositivo, convierte una herramienta muy buena y versátil en un método asesino. No se lleve las manos a la cabeza por esto que decimos, porque ellos dicen que si uno se suicida se va al cielo. Nuestra misión y vocación en el Ministerio Tinajas, desde que el Señor nos llamó al ministerio, es enseñar correctamente la palabra de Dios. Pero no solo eso, sino que a la vez también debemos denunciar a los falsos predicadores, como en su día lo hicieron los profetas de Israel contra los falsos profetas de su tiempo, o como lo hizo el Señor Jesús con las 4 sectas de su tiempo, y como lo hicieron los apóstoles contra los falsos predicadores de su día. Se repite la misma historia hoy, y siempre será así. Por lo tanto, hay que aprovechar cualquier circunstancia para prevenir a la gente de la herejía de estas sectas. En este caso, el capítulo 11 de Romanos denuncia a la Iglesia Católica, denuncia a la Iglesia Adventista y sobre todo, denuncia a la hereje Iglesia Calvinista Reformada. Estas 3 sectas son derribadas con este estudio expositivo que estamos haciendo del capítulo 11 de Romanos. A la Iglesia Católica básicamente la derriba porque Romanos 11 dice que la salvación no es por obras. A la Iglesia Adventista por lo mismo. Y porque en todo el libro de Romanos, Pablo, el judío, ni una sola vez habla de guardar el sábado para agradar a Dios. Y por último, este capítulo 11 derriba a la peor secta de todas las sectas en este tiempo presente. Derriba a la secta de los calvinistas deformados contra la falsa doctrina de la elección soberana de Dios para salvación, una doctrina de demonios. Bien, habiendo dicho esta intensa introducción necesaria y como resumen del programa anterior, vayamos entonces al estudio expositivo del día de hoy. Pero antes queremos decirle algo, estimado oyente. Estos temas son técnicamente complejos,
Así que nuestro consejo es que no solamente se ponga a escuchar el vídeo, sino que nuestro consejo es que preste mucha atención, repase, repita, razone y recopile notas, porque no es un tema fácil, no es leche. Romanos capítulo 11 es una comida compleja que como MasterChef hemos elaborado para usted. Aprenda a comer, estimado oyente, porque no hay muchos lugares donde a usted puedan servirle gratuitamente toda la verdad de la palabra de Dios. Así que póngase cómodo, preste atención y como el tiempo corre y el mensaje de hoy es largo, entremos en materia. Entremos entonces en el análisis y comentario del primer versículo del estudio de hoy, el versículo 7, que dice: ¿Qué conclusión sacamos de lo dicho? Pues dos cosas. Primero, que Israel no consiguió lo que tanto deseaba. Y segundo, que sí lo consiguieron los elegidos. Hemos leído este pasaje de forma parafraseada. Punto número 1 del análisis. Nos preguntamos, ¿a qué se refiere el pasaje con eso de lo que tanto deseaba Israel? Bien, como dijimos la semana pasada, lo que el pueblo de Israel buscaba, anhelaba y deseaba con buena intención, pero con celo de Dios equivocado, era agradar a Dios por sus obras y por cumplir la ley de Moisés para salvarse. Pero como hemos visto la semana pasada, Dios dice que lo que le agrada a Él no es hacerlo así, sino que lo que le agrada a Él es que el hombre vea que la salvación la da Dios por gracia y la toma el hombre por su libre albedrío, obedeciendo dos obras. En el caso de Israel, la primera obra era creer en Jesús como el Mesías, y la segunda obra es arrepentirse ante el Mesías. Y en el caso de los gentiles, las dos obras para salvación que agradan a Dios son las de Marcos capítulo 1 versículo 15. Primero, arrepentimiento de los pecados y segundo, fe en el Evangelio del Mesías. Punto número 2. Aplicando esta enseñanza a hoy, vemos que hay miles de personas, por no decir el mundo entero cristiano, haciendo lo mismo que Israel, tratando de agradar a Dios por cumplir los mandamientos, sacrificándose, siendo bien intencionados, yendo constantemente a la iglesia, haciendo ritos, tratando de ser buenas personas, dando dinero, haciendo ayunos y un largo etcétera. Pero así usted nunca va a conseguir lo que tanto desea y necesita, la salvación de su alma. La salvación, estimado oyente, no es por obras, porque la Biblia dice que el hombre nunca puede cumplir perfectamente ninguna obra ni cumplir totalmente la ley de Dios. Por lo tanto, Dios dice que todo el que quiera agradar a Dios de esa manera, por hacer obras buenas o por cumplir la ley, está bajo maldición. Así lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 10, un versículo que no se lee en las iglesias del día de hoy. ¿Se da cuenta de la gravedad del tema, estimado oyente? Israel no se daba cuenta que estaba bajo maldición, porque no cumplía toda la ley. Y eso es lo que no ven todas las sectas cristianas que quieren agradar a Dios cumpliendo los 10 mandamientos o haciendo obras buenas sin darse cuenta que no pueden. Y que la Biblia dice que el que quiera agradar a Dios por medio de la ley o de las obras, como hemos dicho antes, está bajo maldición. Lea Gálatas capítulo 3, versículo 10. Israel no veía esto, así como tampoco muchas personas ven esto en el día de hoy. Gálatas capítulo 3, versículo 10 es un pasaje demoledor. Dios es el que pone las condiciones para agradarle, no usted ni las iglesias. No haga como Israel, que puso sus condiciones para agradar a Dios. Hacía las cosas según su justicia y no según la justicia y las condiciones de Dios. Aquí la enseñanza para nosotros, que subyace en el versículo 7, para usted y para mí, es que la gente hace lo que le parece correcto para agradar a Dios y salvarse ante Dios, pero Dios dice que eso no vale de nada ante Él. ¿No estará usted haciendo cosas para Dios que no valen para nada? Punto número 3. La frase, lo que tanto deseaba, nos lleva también a reflexionar cuántas veces uno desea algo intensamente pero es errado, es malo, no es grato ante Dios, no es el tiempo de Dios o no es la voluntad de Dios, aunque parezca algo bueno para uno. Por ejemplo, hay gente que está obsesionada con casarse, o con tener novio, o con tener hijos, o comprar una casa, o 1000 cosas más. Pero, ¿está en condiciones de hacerlo?
Por ejemplo, el otro día, una mujer nos escribía una carta a la consejería pastoral diciendo que anhelaba tener un hijo, pero su esposo era adúltero constantemente, más de 40 veces. Así que ella seguía acostándose con su esposo tratando de tener un hijo. Hay que ser muy necia, guiada solo por el deseo obsesivo, compulsivo, sentimental de tener un hijo. ¿Cómo va a tener un hijo con un adúltero? Ese ejemplo reciente que le cuento muestra cómo 1000 veces uno quiere tener algo, anhela intensamente algo, pero no es para uno, no es lo correcto, no es el tiempo de tenerlo, o usted no está en condiciones de tenerlo, aunque parezca correcto. Eso hacía Israel, eso hacía Pablo y eso hacía este servidor que les habla, anhelar intensamente algo fuera de la voluntad de Dios. Así que tenga cuidado que ese anhelo intenso de desear algo que no tiene, no sea cosa que sea pecado, no sea cosa que se convierta en pecado, no sea cosa que sea algo errado, no sea cosa que sea algo fuera de la voluntad de Dios, no sea cosa que usted esté dando patadas contra el aguijón creyendo que se está sacrificando para Dios. Así que reflexione sobre este pasaje por si usted está anhelando intensamente algo que no es correcto. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 4 del verso 7. Esta parte del verso 7 se refiere al término escogidos. Y nuevamente, como en el mensaje anterior, decimos que el término escogidos aquí, ni en ninguna parte de la Biblia, el término se refiere a que Dios escoge para salvar, sino que se refiere a las personas que han escogido en su libre albedrío ser fiel a Dios y ser salvos. Ahora, fíjese bien esto que le voy a decir que no ve un calvinista cuando lee el texto, porque un calvinista es ciego. Si se fija bien, la frase dice, lo consiguieron los escogidos. Por lo tanto, ahí, con esa frase, lo consiguieron, se infiere el libre albedrío de los salvos. Si esas personas del verso 7 fueran escogidos por Dios, entonces no podría decir el texto que ellos lo consiguieron, porque esa frase, lo consiguieron, implica libre albedrío y esfuerzo humano. Por lo tanto, si este pasaje de los escogidos fuera la doctrina calvinista, entonces el pasaje entraría en contradicción. Por un lado estaría ese pequeño grupo que se esfuerza en ser fieles y salvarse por el libre albedrío. Y por otro lado, en el mismo texto, Dios estaría escogiéndolos para salvarse si la palabra escogido significará que Dios elige para salvarse. ¿Entiende la contradicción que se genera en este pasaje, estimado oyente, si seguimos la doctrina calvinista? Pero si aplicamos nuestra tesis, entonces no hay contradicción en el pasaje, porque la palabra escogidos en la Biblia se refiere a las personas que escogen en su libre albedrío. Y la frase, lo consiguieron, también habla del libre albedrío. Esto es lo que un calvinista no ve, estimado oyente, y es lógico que no vea, porque un calvinista es ciego. Los calvinistas creen que cuando la Biblia habla de los escogidos, se refiere a personas que Dios ha elegido selectivamente para salvarlas, pero eso es falso. Dios no escoge nunca a nadie para salvación, lo hemos dicho 1000 veces y lo repetiremos hasta el cansancio. El que se salva es el hombre en su libre albedrío. Y cuando la Biblia dice que Dios escoge a alguien, es para hacer una función, no para salvación. Punto número 5. Si la tesis calvinista fuera verdaderamente que Dios elige unos pocos para salvarse, entonces, ¿qué hacemos con los textos que dicen que el hombre tiene libre albedrío para salvarse? Por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 40, Jesús mismo dice, no queréis venir a mí para tener vida. Ve, ahí lo tiene. El Señor mismo muestra en ese pasaje, por la ley de la inferencia, que es el hombre en su libre albedrío que no quiere ir al Mesías. Otro versículo. Si Pablo dice en Romanos capítulo 11 que Israel no quería salvarse por medio de la fe en el Mesías, sino por medio de sus obras, eso confirma el libre albedrío. Es decir, ellos decidieron rechazar la gracia y decidieron hacer sus obras para salvarse, o sea, el libre albedrío en estado puro. El tercer ejemplo del libre albedrío es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 17. Reinarán en la vida eterna los que reciben la gracia y el don de la justicia de Jesucristo. Ve, ahí lo tiene otra vez.
Pablo hablando de la vida eterna, pero con la condición de que el hombre la reciba en su libre albedrío. Y por último, el pasaje más famoso del libre albedrío en la Biblia, y que va en contra de la doctrina calvinista de que Dios escoge unos pocos para salvarse. En Marcos capítulo 1, versículo 15, hay 2 mandamientos universales para todos los hombres, y no solo para unos pocos. Esos mandamientos implican el libre albedrío. Usted los cumple si quiere. Entonces, ¿cómo refutan los calvinistas estos 4 pasajes? Solo 4 pasajes de 400 pasajes que hay en la Biblia del libre albedrío del hombre en la salvación. Y los pasajes que parece que dicen que Dios escoge, al estudiarlos con cuidado en su contexto, se ve que no habla de que Dios escoge para salvación, sino que escoge para hacer una función. En resumen del versículo 7, no haga como Israel, no hay salvación por obras, no siga a los calvinistas, ni siga los métodos modernos de salvación de las iglesias de hoy. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis y comentario de los versículos 8, 9 y 10, que son una unidad. Pero a estos 3 versículos le vamos a añadir la última parte del verso 7, que no la hemos analizado antes y que dice: los demás fueron endurecidos. Aprovechamos para decir una vez más que el que dividió la Biblia en versículos no estaba muy inspirado, porque si se fija bien, la última parte del verso 7, los demás fueron endurecidos, más bien es una frase que debería formar parte del versículo 8 y no estar al final del versículo 7. La frase, los demás fueron endurecidos, encaja con los ejemplos que pone Pablo en el versículo 8, 9 y 10. Bien, habiendo dicho esta matización, sigamos con el estudio. Como hemos dicho, la salvación la escoge el hombre en su libre albedrío, pero, si una persona resiste mes tras mes, año tras año, oportunidad tras oportunidad, que Dios le da para convertirse, ahí sí, Dios deliberadamente decide cerrar toda oportunidad a la persona y esa persona se condena para siempre. Ahí sí hay decisión, elección y voluntad deliberada de Dios. ¿Se da cuenta de la gravedad del tema, estimado oyente? ¿Sabe usted cuánta cantidad de gente hay que nos escucha semana tras semana, año tras año, y les entra por un oído y les sale por el otro, a los cuales Dios ya les cerró las puertas de la salvación, por oírnos por tiempo y no responder? ¿Sabe usted cuánta gente habrá? Si usted no responde a la paciencia de Dios, si usted no responde a los mensajes de Dios, si usted no decide obedecer el mandato de Dios de Marcos 1:15, si usted en su libre albedrío rechaza convertirse a Dios por medio del Evangelio de Dios, entonces tengo malas noticias para usted. Le declaro delante de Dios y de los ángeles, con esta palabra de Dios abierta, que usted nunca más responderá, ni se convertirá, ni se salvará, aunque escuche y escuche, porque este mismo pasaje dice que Dios lo endurece y eso implica condenación eterna. Si usted nos ha escuchado, pero no se ha convertido, si usted aún sigue en sus iglesias, pero no ha salido de ellas, si usted aún sigue terco, si usted aún sigue fornicando, si usted aún sigue en unión libre, si usted aún sigue en su orgullo y soberbia, si usted aún sigue y sigue pecando, si usted solo viene a oír pero no responde, eso significa que Dios ya le cerró la puerta. Qué trágico es esto, estimado oyente. Es para temblar, es para preguntarse ahora mismo, ¿Dios ya me habrá cerrado la puerta? Entonces corra a su habitación, corra a postrarse de rodillas, corra a clamar ante Dios, por si aún no se ha cerrado las puertas ni le ha cerrado el corazón. Recuerde lo que pasó en el diluvio. Llegó un momento en que Dios mismo dijo, ¡basta! ¡Se acabó! Y cerró la puerta, y todos esos fueron condenados.
reconozca sus pecados pasados, abandone sus pecados presentes, reconozca que es delincuente ante Dios el juez, reconozca que es culpable, reconozca que merece la justicia de Dios, reconozca que esa justicia le cayó al Hijo de Dios y apropiese de esa justicia antes de que Dios le cierre la puerta, lo endurezca, lo condene y lo deje con el corazón duro para siempre. Tiemble, 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 estimado oyente. Usted que nos sigue cada semana y no responde, sino que solo viene por curiosidad o para robar lo que enseñamos, pero no se ha convertido por medio de Marcos capítulo 1, versículo 15. Piénselo. El verso 8 dice: Escrito está, Dios le dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. ¡Wow, estimado oyente! ¡Qué pasaje tan fuerte! ¡Qué pasaje tan triste! ¡Qué pasaje tan dramático! ¡Qué pasaje tan terrible! ¡Qué pasaje tan atroz! ¡Qué pasaje tan duro! ¡Qué pasaje tan radical! ¡Qué pasaje! ¿Sabe una cosa? Aquí no se muestra por ningún lado el amor de Dios por usted, sino por el contrario. Se dice que Dios le envía a usted un poder, de tal manera que aunque usted lea la Biblia, aunque usted escuche 100 veces este programa, aunque usted escuche en este canal verdades eternas que nadie enseña, a pesar del privilegio que usted ha tenido de ser guiado por Dios a este canal, a pesar de esos privilegios, si usted ha cerrado su corazón y usted es recalcitrantemente terco, duro, soberbio, resistente, arrogante, religioso, y sigue como si no pasara nada, metido en su falsa iglesia, entonces entienda esto: si sigue así, Dios le cerrará el corazón y usted aparecerá en la condenación eterna. Hay gente que nos ha estado escuchando por meses, años, con indiferencia, sin convertirse. ¿Sabe por qué no se ha convertido hasta ahora? Porque ya está endurecido por Dios, aunque tengan vida física, aunque aún sigan oyendo, pero es como si no oyeran, dice el texto. Tal cosa pasó en los tiempos de Jesús, luego pasó con Pablo, y para rematar, el mismo texto dice que eso sucede hasta el día de hoy. Así que, estimado oyente, reaccione, por si aún Dios no le ha endurecido el corazón. Si usted no responde hoy, si no responde a este mensaje, si no ha respondido a nuestros mensajes, si usted sigue igual, si usted se marcha indiferente, si usted no corre a su habitación a clamar, tengo malas noticias para usted. Eso evidencia que Dios ya le cerró el corazón y a usted le espera la condenación eterna. Nos preguntamos, ¿dónde están ahora los que oyendo no oyeron a Jesús? ¿Dónde están ahora mismo los que oyendo a Pablo lo rechazaron? ¿Dónde están ahora todos los calvinistas que han muerto engañados con la falsa doctrina de la desgracia? ¿Dónde estará usted, estimado oyente, cuando el Señor le quite la vida? Punto número 2. La Biblia profetiza que hay gente que una vez pasada la oportunidad que Dios le da, Dios los endurece, dice el texto. Así que tenga cuidado usted que no forme parte de esa terrible profecía. Recuerde el terrible pasaje paralelo a este pasaje de Romanos 11, el pasaje de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 10 y 11, que varias veces hemos dicho en el canal. Dice: Los que se pierden es porque no recibieron el amor de la verdad que los hubiera salvado. Por eso Dios mismo les envía un poder engañoso para que se crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¡Wow! ¡Menudo pasaje! ¿Usted ha leído este pasaje, estimado oyente? Es más, ¿lo ha leído en primera persona? Le anticipo que leerlo en primera persona es terrible. Este pasaje es el complemento perfecto que encaja con el pasaje de hoy de Romanos capítulo 11, versículo 8. En este pasaje de 2 de Tesalonicenses capítulo 2 vemos nuevamente el libre albedrío que niegan los retorcidos calvinistas deformados, porque si se fija, el pasaje dice: no recibieron la verdad, y eso implica que pudieron haberlo hecho, pero no lo hicieron. Cuando alguien decide no recibir algo, eso lo está haciendo en su libre albedrío. Aquí está claro el libre albedrío, donde el hombre prefiere rechazar la verdad y creer la mentira.
y en este caso presente en los días de hoy, es creer la mentira presbiteriana, la mentira calvinista, la mentira católico-romana, la mentira adventista, la mentira unicitaria, la mentira pentecostal, la mentira rabínica y un largo etcétera. Millones de personas deciden creer la mentira de estas sectas en su libre albedrío. Así que no se queje el día que usted aparezca en la condenación eterna porque usted decidió en su libre albedrío quedarse la mentira calvinista. Y entonces aquí Dios dice que usted será condenado. Todos esos elocuentes calvinistas modernos de hoy, todos esos predicadores calvinistas que niegan el libre albedrío y blasfeman diciendo que Dios elige solo unos pocos para salvarse, todos esos serán condenados para siempre. Por cierto, estimado calvinista retorcido, ¿cómo sabes tú que eres un elegido? ¿Cómo se sabe que uno es elegido de Dios? ¿Viene un ángel a decírselo? ¿Se siente algo especial? ¿Hay alguna revelación? ¿Baja algún fuego del cielo? ¿Cómo sabe usted, estimado calvinista, que ha sido elegido por Dios para salvación? ¿Tiene usted el valor de decirle a la gente que usted es un elegido de Dios y su compañero de banco en la iglesia no lo es? Romanos capítulo 11 y segunda de Tesalonicenses capítulo 2 es una bofetada a los calvinistas. ¡Jaque! Entremos ahora en el análisis y comentario del versículo 11 que dice: Ahora me pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien por causa de su rebelión ha venido la salvación a los gentiles para que Israel sienta celos. Punto número 1. Así como Pablo se hacía preguntas, hágase preguntas usted también, estimado oyente. Nosotros siempre le hacemos preguntas reflexivas. Pregúntese si su religión, si su iglesia o si su pastor son verdaderos. Pregúntese dónde pasará la eternidad. Pregúntese si su fórmula de salvación es correcta. Pregúntese si sus pecados están perdonados. Pregúntese. No se trague todo lo que le dicen. Y pregúntese si es correcto lo que está creyendo. Sea bereano. Punto número 2. Así como Dios muestra aquí que Israel, estando caído, un día podrá levantarse, de la misma manera, estimado oyente nuevo que nos escuchas, aproveche el tiempo presente que Dios le da y la oportunidad que tiene usted por medio de este canal para que, si usted está caído, si su vida es un desastre, si su vida es un caos, si su vida está quebrada, rota y estropeada por sus malas decisiones, por su rebelión, como hizo Israel, aquí aprendemos que Dios es un Dios de paciencia y oportunidad. Así que levántese, sea valiente, y si ha estropeado garrafalmente su vida, levántese y apóyese en Marcos capítulo 1 versículo 15 y empiece una vida nueva y luego ayude a otros para que no tropiecen en los pecados que usted ha caído. ¿Está su vida sin esperanza? Dice el texto una frase hermosa. De ninguna manera. Así que tome esas palabras y en su libre albedrío, levántese, reconozca sus pecados y aprópiese de la justicia caída en la cruz sobre el Señor Jesús, que le hace estar ante Dios como si nunca hubiera caído. ¿No le parece maravilloso? Punto número 3. Hagamos ahora un ejercicio. Leamos este texto en primera persona. Gracias a la caída de los judíos ha venido la salvación a mi vida. ¡Wow! ¿Sabe una cosa? Este pasaje dice que el mundo le debe a Israel muchísimo. Somos deudores de Israel. Por eso hay de los que se oponen a Israel. Los que se oponen a Israel se oponen a Dios. Si la profecía dice que el mundo un día se doblará ante Israel, ¿por qué no hacerlo entonces nosotros desde ya? Los palestinos de Hamás son terroristas, pero cuidado, la población palestina que se hace la víctima y la mártir son todos cómplices y protectores de Hamás. Eso es ya una evidencia objetiva. Por eso los palestinos son enemigos de Dios y están recibiendo lo que se merecen. Así que debemos estar en total apoyo de Israel. Lo que está haciendo Israel es correcto, está defendiendo su tierra prometida, está defendiendo su tierra dada por Dios, está cumpliendo la profecía bíblica, como hemos dicho en el mensaje anterior. Por lo tanto, todo cristiano que se llame cristiano, que está a favor de los palestinos, no es cristiano, es un pagano.
Gracias a Israel y gracias a 2 judíos tenemos la salvación eterna. Cristo, el judío que diseñó el Evangelio, y Pablo, el judío, el mayor difusor del Evangelio. Somos deudores de Israel. Punto número 4. Dice el final del pasaje, que Israel sienta celos. Bueno, ojalá algún judío en alguna parte del planeta se le despierte el verdadero celo de Dios al ver que Dios ahora los ha dejado de lado como nación para centrarse en el otro rebaño, en el rebaño de los gentiles, como Jesús mismo lo dijo. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Juan capítulo 10, versículo 16. En el Ministerio Tinajas hemos tenido la satisfacción de haber compartido un día con judíos de Canadá, a los cuales les hemos hablado con todo el corazón, demostrando por las Escrituras, como hacía Pablo, que Jesús es el Mesías. En definitiva, estimado oyente, trabajamos intensamente para despertar el celo de los gentiles, pero también, si se puede, despertar el celo de los judíos. Entremos ahora en el análisis y comentario del último versículo de hoy, el versículo 12, que dice: Si su caída ha enriquecido al mundo, ¿cuán grande será la riqueza de su plena restauración? ¿Qué significa este pasaje, pastor? Bueno, significa, estimado oyente, lo dicho antes. Si la caída, la rebelión, el endurecimiento actual del corazón de toda la nación de Israel rechazando al Mesías, eso hizo que Dios se centrara en la bendición espiritual nuestra de los gentiles, imagínese entonces la gloria, la compensación que Dios tiene preparada para la nación de Israel cuando acabe este tiempo profético de los gentiles. Cuando se acabe la paciencia de Dios para los gentiles, Dios castigará a toda la humanidad con el Apocalipsis. Es más, todas las naciones odiarán a Israel en el tiempo del Apocalipsis, y todas las naciones se unirán para combatir contra Israel en la batalla de Armagedón. Pero, ese día vendrá el Señor Jesús, matará a todos los enemigos de Israel, los pisará como se pisa un lagar de vino. La sangre llegará alto. Luego el Señor limpiará el país y luego el Señor Jesús establecerá su reinado en la tierra desde Jerusalén, quitando de Jerusalén a los árabes, los palestinos, a los falsos cristianos, a los católicos, a los ortodoxos y toda secta religiosa que hay en el día de hoy en Jerusalén, y establecerá su reinado por 1000 años en la tierra, donde habrá una paz y una convivencia humana única, y donde la nación de Israel será el centro de todas las naciones, y los gentiles que no estuvieron en contra de Israel honrarán a los judíos, tal como dice la profecía de Zacarías capítulo 8 versículo 23. Escúchela. Así ha dicho Yahvé: llegará un día en que 10 hombres de todas las naciones de diferentes lenguas tomarán el manto de un judío, diciéndole: llévanos contigo, porque hemos oído que Dios está contigo. ¡Wow! Imagínese qué profecía tan intensa. Nosotros, desde ya, honramos, agradecemos, defendemos y estamos a favor total de Israel. Este mundo morderá el polvo ante el Mesías y ante Israel. Aún falta mucho, es cierto, porque estamos en el tiempo de la paciencia de Dios. No estamos aún en el fin de los tiempos, como dicen los lobos. Pero un día aún lejano, este mundo reconocerá que Jesús es el Mesías, y un día el mundo reconocerá que Israel es el pueblo elegido de Dios. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el segundo mensaje expositivo de esta serie de Romanos capítulo 11. Una vez más, se nos ha ido el tiempo del programa. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho creemos que ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas del tema, si quiere, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Ahora, antes de terminar, queremos invitarle a 2 cosas. Primero, a colaborar voluntariamente con el canal para que podamos seguir difundiendo la verdad.
Y segundo, queremos también recordarle, tal como hemos anunciado esta semana en el canal, que hemos sacado nuestro primer libro sobre el noviazgo, matrimonio y divorcio que usted puede adquirir en Amazon. Abajo en la descripción del vídeo tiene todos los detalles. Muchísimas gracias anticipadas. Nada más por hoy, estimado oyente. Les ha compartido con gozo, con intensidad, con radicalidad, la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, quien les habla, el pastor y expositor bíblico Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en diferentes partes del planeta. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje de la serie, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.